Vamos a emprender esta charla y entre un poquito la teoría de la que vamos a hablar, vamos a intercalar algunos ejemplos, ¿ok? Algunos ejemplos para que les resulte eh, interesante y esperamos que además les resulte útil. Déjenme platicarles, decía Sergio que nos conocemos hace tiempo. Por los tiempos en que Sergio trabajaba en IBM, yo trabajaba para Burroughs, una empresa que después se convirtió en Unisys. ¿Okay? Esos eran tiempos de mainframes, eran tiempos de enormes armatostes. Un segundito para darle clic aquí a la presentación. Ok, listo. Eran tiempos de mainframes, eran tiempos de grandes armatostes que centralizaban el poder de cómputo y que daban servicios a través de terminales a las que nosotros llamábamos tontas. Siempre decíamos que eran terminales tontas. En las universidades, los jóvenes hacían fila y cargaban sus cajitas llenas de tarjetas perforadas para aprovechar su turno, porque ahí había que hacer fila y esperar tiempo para que te dieran chance de usar las enormes computadoras. Eran los mismos tiempos en que Steve Jobs, como él dijo, comenzaba a unir los puntos y a fundar Apple, los tiempos en que se soñaba con una computadora para cada escritorio. Por esos tiempos, en esa empresa donde yo trabajaba, en Unisys, se promovía un concepto que era el concepto de inteligencia distribuida. Consistía en que había pequeños computadores que tenían poder de cómputo autónomo, pero se conectaban entre sí. Ese era el concepto de inteligencia distribuida. Comenzaba a haber protocolos de comunicación. Sin embargo, pues siendo competidores, nuestros colegas de la competencia, en lugar de hablar de nuestro concepto de inteligencia distribuida, ellos decían que lo que teníamos era la inteligencia diluida. Por esos tiempos también Marvin Minsky, más o menos estamos hablando de 1986, publica La Sociedad de la Mente. La Sociedad de la Mente es una teoría sobre la inteligencia natural. Este libro influyó significativamente en el desarrollo de la inteligencia artificial, pues cambió el enfoque de la inteligencia artificial basada en la construcción de una única inteligencia centralizada hacia el desarrollo de una red de múltiples agentes. Esos agentes, muchos agentes, colaborando para alcanzar propósitos comunes. Este cambio de paradigma significó la comprensión de la inteligencia como un fenómeno emergente. Cuando usamos la palabra emergencia, trabajamos en este asunto de los sistemas, entendemos que la emergencia es una palabra muy poderosa. La emergencia, por ejemplo, un fenómeno emergente lo encontramos en la mano invisible del mercado. También lo encontramos en el desarrollo de las culturas. Las culturas se desarrollan de manera emergente. La gobernanza de los pueblos, la gobernanza de los imperios, también es un fenómeno emergente. Si ustedes ven, por ejemplo, las parvadas, si ustedes observan las parvadas, se podrán dar cuenta que son como nubes de individuos. Fíjense, entre esos individuos que están en las parvadas, el vuelo que hacen es impresionante, porque nadie planifica, no hay una entidad planificadora, no hay una entidad controladora. Y sin embargo, ese vuelo, además de ser hermoso e impresionante, los hace capaces de evadir a sus depredadores. Y nos preguntamos, ¿y cómo lo hacen? ¿No? ¿Cómo logran ese tipo de desempeño? Pues es que es muy sencillo. Es un conjunto muy limitado de instrucciones, de reglas, muy simples, unas cuantas reglas, pero ejecutadas por cada uno de los individuos se transforma en un desempeño hermoso y eficiente. ¿Okay? Las instrucciones, por ejemplo, en el caso de las parvadas
o de los cardúmenes es manténgase alineado, mantenga usted la distancia y eluda al depredador. Estas 3 instrucciones bastan para ese maravilloso desempeño. Déjenme relatarles otro ejemplo, pero este ejemplo ahora relacionado con la gobernanza. Los voy a llevar a la época después de la conquista en México, ¿no? Hay una novela que se llama El Azteca, que fue escrita por Gary Jennings. Y en esta novela Gary Jennings relata la visión de un hombre llamado Mixcli. Mixcli era un hombre azteca culto y fue reclutado por los sacerdotes católicos como informante para documentar la cultura de los pueblos conquistados. En una de las entrevistas entre Mixcli y los sacerdotes católicos, le preguntaron a Mixcli cómo es que sin leyes escritas sus gobernantes podían controlar un imperio tan vasto. Y una pregunta interesante. Y Mixcli, que era muy inteligente, burlándose un poco de los sacerdotes, les responde que en la cultura azteca, sin tener grandes libros de leyes, como los que tenían los conquistadores, y en general siendo, decía Minsky, tan ignorantes del arte de la lectura, cada azteca podía encauzar su comportamiento gracias a que había muy pocas leyes, las suficientes e indispensables para poderlas llevar en la memoria y en el corazón. Esto quería decir que el poder del imperio tenía que ver básicamente con un conjunto muy limitado de normas que daban como resultado un comportamiento emergente que traía paz y tranquilidad al imperio. Pero no, bueno, no solo en el mundo de lo natural o de lo social se manifiesta fenómenos emergentes. ¿Ustedes recuerdan CAPTCHA? CAPTCHA, aquel desafío de letras que estaban, digamos, un poquito torcidas, ¿no? Letras distorsionadas y que nos obligaba a adivinar qué decían para poder ingresar, para poder pasar un control de acceso. Esto se hacía, recordarán ustedes, para evitar que los bots vencieran nuestros controles de acceso en las computadoras. Al mismo tiempo que estaba CAPTCHA, estaba Google Books como aquella iniciativa o esa iniciativa que busca mantener la mayor enciclopedia digitalizada del mundo. Son millones de libros, muchos de ellos que son raros y difíciles de encontrar. Estos libros han sido digitalizados, han sido escaneados. No obstante, el software de reconocimiento óptico, que es el que reconoce los caracteres, no siempre obtiene buenos resultados, especialmente cuando se trata de textos antiguos o cuando se trata de textos manuscritos. Ahí, en realidad, hay problemas de texto distorsionado por el tiempo, por la polilla, por el agua, por lo que sea. Es el momento en el que el creador de CAPTCHA, Luis von Ahn, que ya había probado la capacidad humana para descifrar letras distorsionadas, tuvo la visión de ayudar a Google Books poniendo los textos distorsionados de los libros. De esta manera surgió reCAPTCHA. ¿Qué fue reCAPTCHA? Millones de usuarios que al descifrar textos distorsionados estaban, sin saberlo algunos, contribuyendo a la digitalización de los libros valiosos y antiguos. De esta manera, las personas, simples usuarios, pasamos de resolver un desafío de letras distorsionadas a contribuir a la preservación del conocimiento humano. Imagínense, millones de personas que sin saberlo colaboran en un proyecto de tan gran tamaño, tan enorme tamaño. En otro nivel de resultados emergentes, el mismo software de OCR, por ejemplo, no está hecho de un único algoritmo, no es un único algoritmo que es capaz de reconocer cualquier símbolo, no. En realidad, el software de OCR está hecho de infinidad de pequeños algoritmos, muchos pequeños algoritmos.
Y esos pequeños algoritmos, cada uno tiene una habilidad, tiene la habilidad de reconocer alguna letra. O sea, hay un algoritmo que es muy eficaz para reconocer las letras A. Hay otro que es muy eficaz para reconocer la B. Y hay muchos algoritmos. ¿Se pueden imaginar ustedes sus algoritmos como un grupo de pequeños demonios? Y esos demonios están revisando el flujo de caracteres que vienen de los dispositivos de escaneo, ¿no? Y una vez que ven ese flujo de caracteres, empiezan a determinar, ahí va una A, vota uno, ¿no? Y el otro, no, yo creo que es una B, y el otro, no, yo creo que... Y de acuerdo a los votos que se tienen y a la eficacia observada de cada uno de estos algoritmos, se determina qué tipo de letra es, qué letra es. ¿Okay? Esa es la forma. Son muchos demonios, muchos pequeños algoritmos contribuyendo para adivinar de qué letra se trata en los textos escaneados. Este mismo tipo de soluciones se ha empleado para analizar, por ejemplo, las imágenes de radar, con el propósito de detectar amenazas en el cielo. También se ha usado para detectar, para entrenar y detectar tumores malignos, para hacer software que detecta tumores malignos. En realidad, pues de lo que estamos hablando es que es un colectivo de pequeñas individualidades con capacidades cognitivas muy limitadas que sin planificación ni control puede, a través de su interacción, hacer emerger resultados inteligentes. En busca de respuestas, vamos un poquito a 1906. Fíjense, en West of England hay hubo una feria que se llamó West of England Path, Stock and Poultry Exhibition. Ahí se llevaba a cabo un concurso, era una feria de ganado. ¿Okay? En esta feria de ganado se llevaba a cabo un concurso y el concurso es adivina cuánto pesa este buey, y en realidad era un toro, decía, adivine cuánto pesa este buey por 6 peniques. O sea, quien lo adivinara ganaba 6 peniques. 800 personas que andaban por la feria participaron en el concurso y apostaron, ¿ok? Hicieron sus apuestas para ganarse los 6 peniques. Y en una tarjeta anotaron el peso del buey, lo que ellos creían que pesaba a simple vista el buey. Entonces, Francis Galton, que era un estudioso de las estadísticas, le encantaban las estadísticas, reunió las 800 tarjetas, las tabuló y sacó la media. Y resulta que Francis Galton se dio cuenta, sacó conclusiones de que el promedio de las opiniones de todas las personas participantes fue más preciso que el de los expertos ganaderos. Ningún experto ganadero se acercó tanto a adivinar el peso como el promedio de las opiniones de todos. El peso la media de los que adivinaron, de los que apostaron, fue 1,197 libras y el peso real del buey era de 1,198 libras. Solamente falló el promedio por una libra. Vamos, antes de seguir, bueno, déjenme ponerles un ejemplo, vamos a seguir un ejemplo sobre el uso de la inteligencia artificial. Esto me pasó hace poquito, me pasó no hace mucho. Andaba yo limpiando mis libros y me encontré con un libro que me gusta mucho desde hace muchos años, La Ley de Murphy. Muchos de ustedes la conocerán. Era un libro que surgió de un enunciado que dice que si algo puede fallar, seguramente fallará. Esta ley no tiene nada de científica, ¿okay? No obstante, pues guarda cierta relación con la entropía, ¿okay? Con la tendencia que es inevitable, la tendencia de los sistemas a su desorden. Puede entenderse también, cuando uno dice si algo puede fallar, fallará, suena pesimista, pero puede entenderse también como una forma de provocar un estado de alerta continuo para forzarnos a estar previendo futuras fallas y tomar precauciones oportunas y evitar consecuencias indeseables. A partir de esa simple declaración, vinieron una cascada de enunciados relacionados con todo aquello que puede salirnos mal
en la vida profesional, familiar, etcétera, etcétera. Todos esos enunciados se compilaron en un libro, y este libro fue un éxito editorial a mediados de los 70s. Algunos de esos enunciados, les voy a poner uno, por ejemplo, ¿no? Si a ustedes están poniéndole mantequilla a un pan tostado y se les cae el pan tostado, la probabilidad de que caiga del lado de la mantequilla tiene que ver con el hambre que ustedes tengan, ¿no? Seguramente va a caer del lado de la mantequilla si tienen mucha hambre, ¿ok? O si la alfombra es muy cara, seguramente va a caer del lado de la mantequilla y lo mancha algo. O sea, si algo puede salir mal, saldrá mal. Incluso dice, si sale mal, saldrá peor, en el peor orden posible. Otra de esos enunciados dice, llamamos a las cosas viejas y que tenemos guardados trastos inútiles, ¿ok? Pues resulta que un trasto inútil, de acuerdo a la ley de Murphy, es aquella cosa que guardamos durante años y un día decidimos tirar, pero al día siguiente lo extrañamos porque lo necesitamos. Eso es la ley de Murphy. Se me ocurrió entonces trabajar con ChatGPT y preguntarle a ChatGPT, o proponerle a ChatGPT, que es un agente de inteligencia artificial muy famoso, que buscáramos la posibilidad de tener un santo, ¿ok? Es decir, un santo al cual rezarle para evitar que las cosas que pueden salir mal no salgan mal. Entonces, elaboré una petición a ChatGPT y ahora ahí está. Esa es la petición. Y entonces le dije a ChatGPT, te pido que teniendo como referencia la ley de Murphy, me ayudes a construir una imagen de un santo de estilo católico, con apariencia de monje, que represente a alguien a quien rezar, cuando las circunstancias muestran una gran probabilidad de salir mal. Y le propuse, y podríamos llamarlo San Murphy. Vamos adelante. Y me respondió esto. Un segundito. Creo que ya me salté unas cuantas. Esto es. Me dice, ¿qué idea tan creativa? Eso me responde ChatGPT. Fíjense, ¿eh? Me dice, ¿qué idea tan creativa? Podemos imaginarnos a San Murphy como un santo que personifica la famosa ley de Murphy. Y me la repite. Si algo puede salir mal, saldrá mal. O sea, entendió de qué le estoy hablando y le pareció muy buena la idea. Vamos a ver qué sigue, por favor. Pero luego vino una expresión, mismo ChatGPT, algo parecido así como al lenguaje políticamente correcto. Me dice, aquí hay una descripción de cómo podría ser la imagen de San Murphy con un toque de humor y respeto por la tradición. O sea, es cuidadoso ChatGPT, un agente de inteligencia artificial, con el lenguaje, dice, y respeto por la tradición. Vamos a ver qué sigue. Y luego me dice, me habla sobre la vestimenta que podría, me propone la vestimenta que podría tener. Dice, la vestimenta que me propone, dice, vestimenta de monje, hábito marrón, y dice, San Murphy podría tener un hábito marrón, etcétera, etcétera, como los monjes franciscanos. Y me propone también que podría tener una capucha, ¿ok? Y que esta capucha ocasionalmente debe caérsele o deslizársele para simbolizar la naturaleza impredecible de los eventos. Esto lo está escribiendo ChatGPT, ¿okay? Esto lo escribió ChatGPT. Y luego me dice, como accesorios puede llevar llaves y herramientas, un reloj de arena roto y un libro de problemas. Y me explica, las llaves y herramientas las puede llevar en su cinturón y representan su preparación para arreglar cualquier cosa que salga mal. Y luego me dice, en una mano podría llevar un reloj de arena roto, representando el paso del tiempo y cómo los problemas pueden surgir en cualquier momento. Y agrega, y debe llevar un libro de problemas,
un libro titulado, y ahí lo pone, Manual de Problemas Comunes y Soluciones, que debe verse ajado, usado, simbolizando su sabiduría y su experiencia en lidiar con situaciones problemáticas. Y luego me habla de la expresión y postura que debería tener el santo. Me dice, debe tener una expresión sereno, preocupado, y debe tener una postura relajada. ¿Ok? Todo esto me lo está diciendo el agente de inteligencia artificial. Vamos. Y luego me habla del entorno que debe rodear a la imagen de ese santo. Me dice pequeños desastres de su alrededor. ¿Ok? Una vela mal, que haya cogido mal el fuego, un gato que haya derramado tinta, en fin, me pone algunos accidentes a su alrededor. Y luego me dice, y debe tener un aura y algún tipo de símbolo, ¿ok? Y dice, como aura debe tener un suave resplandor para indicar su santidad y presencia tranquilizadora. Y me dice también que debe haber un pequeño símbolo como un rayo o una nube de tormenta, ¿ok? Representando la ley de Moore, o sea, las cosas que salen mal, ¿no? Vamos a la siguiente. Y no contento con ese, fíjense, y no contento ChatGPT con lo que ha hecho hasta ahorita y con todo lo que me ha dicho, agarra y dice, podría incluso crear una oración para invocar a San Morphy en momentos de necesidad. Y escribe una oración a San Morphy. Ahí está la oración, se las presento ahí. Okay. No se las leo porque, bueno, y vamos a la men. Ustedes tendrán por ahí el video y tendrán la oportunidad de leerlo. Luego, esta imagen de San Morphy, si ustedes se dan cuenta, pues es una imagen en texto, ¿no? Porque es una pregunta y él me responde con texto. Es un requisito de texto a texto. Entonces, pero yo quiero pedirles algo. Fíjense, yo hice una sola pregunta y mi pregunta no fue muy amplia. Y ChatGPT desató una serie de ideas. A mí me parece que ChatGPT al principio manifiesta cierto grado de entusiasmo con lo que yo le propongo. Y luego manifiesta cierta sutileza en el tratamiento de lo que le estoy pidiendo. También manifiesta esmero en los detalles, es muy detallista. Manifiesta iniciativa, se observa iniciativa, se puede entender que hay iniciativa en ChatGPT. ¿Ok? Y pareciera que tiene imaginación, y obviamente pues sería mezquino regalarle que se portó de manera muy creativa, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa que no está viva, pero que yo sí siento que estos atributos se los podemos dar como calificativos, ¿no? Sin regateos. Vamos a ver qué sigue. Bueno, tomé de todo lo que me dijo, tomé unas partes y me fui a Bing, que es una herramienta de inteligencia artificial que me convierte una petición en texto a una imagen. Y le dije a Bing, ayúdame a crear una imagen de un monje, y le puse algunas de las cosas que ChatGPT me indicó, ¿no? Me sugirió. Y bueno, una vez que lo hice, Bing, esto es lo que me regresó. Ahí está la imagen. Vamos a ver qué sigue, por favor. Luego de este ejemplo, ya con este ejemplo encima, creo que va a ser más fácil definir lo que es la inteligencia artificial. Ya podemos tener una sensación más palpable de lo que puede significar la inteligencia artificial. En primer lugar, se trata de una disciplina, ¿ok? Es una rama de la informática. Esta rama de la informática se ocupa de la creación de agentes de inteligencia, es decir, de sistemas que pueden razonar, aprender y actuar de forma autónoma. En esencia, la inteligencia artificial tiene que ver con la teoría y los métodos para construir máquinas que piensen y actúen como humanos. La analogía, y esto es importante, la analogía entre cognición humana y procesos artificiales de cognición
ha evolucionado mucho en los últimos años, en las últimas décadas. Las nuevas tecnologías como los chips neuromórficos difuminan las fronteras entre los procesos cognitivos humanos y la inteligencia artificial. Casi no lo podemos distinguir a veces. Yo pude haber estado platicando con un amigo, chateando con un amigo, y esa pudo haber sido su respuesta. Un chip neuromórfico emula el comportamiento del sistema nervioso en general, del cerebro también, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, estos chips se comunican con una computadora por medio de un dispositivo inalámbrico. El dispositivo inalámbrico se puede colocar, por ejemplo, debajo de la oreja o detrás de la oreja, y pueden intercambiar informaciones ustedes con algún procesador. Esto obviamente les permite el control de algunos dispositivos externos y también es capaz de alterar el funcionamiento cerebral. Esto ya es realidad, esto es tecnología real. En realidad, la cognición humana se ha extendido y se ha distribuido entre herramientas y tecnologías. La inteligencia humana no es solamente el cerebro, no es solamente el cuerpo, es el hombre y todas sus herramientas, el hombre y todos sus instrumentos, instrumentos que son capaces de ayudar a transmitir, ¿okay?, la información, a recuperar, como el libro, por ejemplo. El libro es una herramienta de inteligencia artificial, es un elemento externo del ser humano y le agrega inteligencia al ser humano. Allí almacenamos información y podemos recuperarla. O sea, este asunto de la inteligencia artificial no es un esfuerzo de hoy, ¿ok? Es un esfuerzo que tiene todo, vive con nosotros desde que somos seres humanos, yo creo. La inteligencia humana sí es inherentemente artificial, ha sido mediada por la tecnología, y las tendencias actuales en inteligencia artificial podrían eclipsar a nuestra inteligencia humana, podrían hacernos, digamos, podrían deslumbrarnos en algún momento y podrían deslumbrar nuestra creatividad, ¿no? Actualmente estamos sometidos a grandes cantidades de información. Bajo estas condiciones, obviamente necesitamos un poco de ayuda. Y todo el mundo estamos muy contentos usando esa ayuda, usando Google para consultar, usando las herramientas de inteligencia artificial para hacer tesis, para escribir libros, usando la computadora para aprender algo en los cursos en línea, etcétera, etcétera. Excepto para aquellas personas que sufren el síndrome de Frankenstein, ¿no? Aquellas personas que tienen miedo de que los humanos perdamos el control de nuestras propias creaciones, que creemos Frankensteins que nos vayan a aplastar posteriormente. La gente, los más entusiastas entre nosotros, van a decir, no, pues no hay nada que temer, ¿no? No obstante, hay algunas personas que ya intuyen que el trabajo que hoy desempeñan, más pronto que tarde, podría ser desempeñado por algoritmos. Tal vez podrían tener un poquito de razón, porque fíjense, en 2013, Carl Benedict y Michael Osborne publicaron a través de un programa de tecnología y el empleo en Oxford Martin un informe que se denominó El futuro del empleo. ¿Qué tan susceptibles son los trabajos a la computarización? Entre otros asuntos, ese informe destaca su predicción respecto de que para el 2033 muchos empleos actuales van a ser sustituidos por algoritmos. Por ejemplo, existe el 99% de probabilidad de que eso les ocurra a los agentes de seguros. Existe el 98% de que les ocurra a los árbitros deportivos. Existe el 84% de probabilidad que eso les ocurra a los guardias de seguridad. Aquí es donde tal vez algunos de nosotros piensen, pero es que son empleos que no requieren de gran talento. No obstante, ¿qué tal si pensamos, por ejemplo, en la capacidad de acumular conocimiento, de analizar información, de sintetizar y de publicar algo en un diario importante? Entonces, déjenme, les cuento algo. En 2014, el sitio web de Los Angeles Times, apenas 3 minutos después de que un terremoto se detuvo,
publicó, gracias a un algoritmo que se llama QuakeBot, publicó la noticia. O sea, muy rápidamente, y lo publicó gracias a que tienen instalado un algoritmo que vigila los terremotos y convierte rápidamente el terremoto en una nota periodística y la publica, ¿ok? Entonces, le ganó la nota a todos los periódicos y fue un algoritmo. En 2017, una pequeña agencia que se llama JX Press, es una startup, 40 minutos antes de que las grandes cadenas de noticias publicaran la muerte del hermano de Kim Jong-un, esta agencia lo publicó. Lo curioso es que en esta agencia no trabajan periodistas, solamente hay ingenieros. En mayo de 2020, Microsoft anunció que varios de sus periodistas de MSN serían reemplazados por periodismo robotizado. Y mucha gente dirá en este momento, los algoritmos jamás adquirirán la sensibilidad humana, ¿no? Eso decimos. Les voy a poner una música. Yo espero que la escuchen. No se escucha. Bueno, esa música fue escrita por un algoritmo. Fue escrita por un algoritmo desarrollado por David Cobb. David Cobb desarrolló un algoritmo que imitaba a Johann Sebastian Bach. En un solo día, el algoritmo que se llama EMI compuso 5,000 piezas musicales. La obra de David Cobb fue presentada en un festival y entusiasmó a mucha gente. Mucha gente se confundió y creyó que efectivamente se trataban de piezas de Bach. Este algoritmo ya aprendió a imitar a Beethoven, a Chopin, y ya está teniendo su propio estilo. Este es el momento en que algunos pensarían, no creo que alcance la genialidad, los algoritmos no creo que alcancen la genialidad que se requiere para dirigir una empresa, ¿no? Para eso se necesita mucho más, ¿no? Bueno, noticias. En 2014, Deep Knowledge Ventures, que es una organización de capital de riesgo, incluyó en su consejo directivo a Vital. Vital es un algoritmo que tiene derecho a voto en las decisiones de inversión de la empresa. Este algoritmo recomendó además contratar a otro algoritmo que se llama OncoFinder, o comprar un algoritmo que se llama OncoFinder. Este algoritmo OncoFinder lo que hace es evaluar terapias personalizadas contra el cáncer. Y entonces Vital recomendó comprar OncoFinder. ¿Okay? Ahí lo tienen ustedes. Los algoritmos están recomendando contratar algoritmos. Esto no es para desanimarnos, ¿no? Lo que deberíamos comenzar a hacer es aprender a usar la inteligencia artificial como nuestro ayudante. Les voy a poner un videíto rápido de un ejemplo de cómo usar la inteligencia artificial como un agente auxiliar, como un auxiliar nuestro, ¿no? Vamos a lo que sigue, por favor. Lo que van a ver ustedes aquí es un agente de inteligencia artificial que se llama Notebook LM, es de Google, es gratuito, ustedes pueden utilizar. Entonces, ustedes abren una cuenta y lo que pueden tener es un conjunto de ayudantes. Entonces, pueden crear ustedes sus ayudantes, ¿ok? Les pido que lo vean, que vayan escuchando y si tienen preguntas aclaramos lo que quisimos decir con este pequeño video. Aquí estamos en Notebook LM, una aplicación de Google que permite gestionar asistentes de inteligencia artificial. Voy a elegir este asistente, al que llamé Gemelinary, en honor a Gustave de Melinary que, en el siglo XIX escribió un texto sobre la seguridad privada. Este asistente debe servirme para conocer y abordar temas relacionados con la seguridad privada. Así que he subido el libro de Melinary, para entrenar a mi asistente en estos temas. El texto, originalmente está en inglés, no obstante,
Cuando pido un resumen al asistente, lo elabora en español, que es la lengua que yo he seleccionado previamente. Puedo, además, pedir que extraiga algunas preguntas relevantes o que elabore una guía de estudio, independientemente de que puedo hacerle preguntas específicas. Es más, mi asistente me sugiere algunas preguntas. Veamos, voy a agregar otra fuente de información, en este caso la norma ISO 18788, relativa a la gestión de los servicios de seguridad privada. Una vez que he subido esta nueva fuente, puedo pedirle a mi asistente un resumen, una lista de preguntas, etc. Ahora, puedo aceptar las preguntas sugeridas por el asistente o hacer mis propias preguntas. Puedo, también, elegir las fuentes que debe usar para responder. Este es un pequeño ejemplo del uso de la IA como un buen asistente. Bien, Aquí estamos en NotebookLM, una aplicación de Google que vamos a la siguiente, gracias. Bien, déjenme recordarles, en estos tiempos la mayoría de las industrias, o de los sectores industriales, han caído en cuanto a su capacidad de atraer financiamiento. No obstante, fíjense ustedes, la inteligencia artificial es un sector que mostró el mayor aumento. La financiación global para empresas emergentes de inteligencia artificial alcanzó cerca de 50.000 millones, ¿okay? Que es un 9% más que el año pasado, 2022. Son datos de 2023. La mayor financiación de 2023 la recibieron empresas como OpenAI, Anthropic e Inflection. ¿Okay? En conjunto, estas tres recibieron 18.000 millones en 2023. Bueno, así, si los dueños del dinero confían en la inteligencia artificial, pues yo creo que los que tenemos responsabilidades en la gestión de riesgos en las empresas deberíamos poner atención en el tema. Incluso que nos dedicamos a la seguridad o a la gestión de riesgos. Deberíamos estarnos preguntando cómo podemos hacer para aprovecharla. Lo mejor es que en esta época ya no es mal visto no saber. Hace años sí era mal visto no saber. Casi uno no podía decir no sé. ¿No? Ahora ya no es mal visto. Hoy parece ser que ya tenemos permiso de tener más preguntas que respuestas. Simplificando una pregunta, ¿cómo podría la inteligencia artificial ayudarme con la gestión de los riesgos de seguridad en mi organización? Una pregunta así, si yo se la pudiera hacer a la inteligencia artificial, ¿qué tipo de respuesta esperaría yo que me diera? Bueno, como guía vamos a usar para preguntar, para hacer buenas preguntas, vamos a usar la estructura de ISO para los estándares. ISO propone que una buena gestión o un buen sistema de gestión debe, vamos a la siguiente, por favor. Les voy a poner por ahí un videíto ahorita. Debe darnos, por ejemplo, un buen gerente debe realizar un estudio de contexto de su organización, debe tener un registro de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, debe tener en cuenta los requisitos legales, generales y particulares, debe poder ayudar a establecer los compromisos de la alta dirección con la seguridad, en la política, debe conocer métodos de evaluación de riesgos, debe saber elaborar la estructura de un plan de gestión de la seguridad, debe saber cómo establecer objetivos de un programa de sensibilización, por ejemplo, debe saber cómo elaborar planes de elección o planes de capacitación,
debe comprender las competencias laborales que se requieren para ejecutar las funciones gerenciales y operacionales, debe tener procedimientos, por lo menos el procedimiento general de control de accesos, un procedimiento general de vigilancia por patrullaje, de tratamiento de intentos de intrusión, debe tener programas de mantenimiento para la infraestructura de la seguridad. Sería bueno que tuviera una orden del día para reunirse con la alta dirección y darle resultados, explicar los resultados. Sería bueno que tuviera un programa de mejora basado en un informe de revisión de desempeño o una auditoría. Eso sería muy bueno. Vamos a ver, lo que van a ver ustedes en este momento es un video de que entramos a Gemini, que es otro agente de inteligencia artificial, y logramos que Gemini hiciera todo esto por nosotros. Vamos, por favor. Todo esto que les acabo de relatar. Un estudio del contexto de la organización. El registro de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Requisitos legales generales y particulares. Requisitos legales para usuarios que contratan servicios de seguridad privada. Compromisos de la alta dirección de una organización en la política de seguridad. Métodos de evaluación de riesgos. Componentes de un plan de gestión de la seguridad. Objetivos de un programa de sensibilización para los empleados de una empresa en materia de seguridad. Plan de elección para el programa de sensibilización de seguridad. Plan de elección para el programa de fomentar prácticas seguras. Competencia laboral del responsable de la gestión de la seguridad. Competencia laboral del guardia seguridad.
Procedimiento General de Control de Acceso de Personas. Procedimiento General de Vigilancia por Patrullaje. Procedimiento General de Tratamiento de un Intento de Intrusión. Programa de Mantenimiento para la Infraestructura de Seguridad. Orden del día de la reunión de revisión del desempeño del sistema de gestión, con la alta dirección. Esquema de un programa de mejora, basado en el informe de revisión del desempeño del sistema de gestión. Vamos a la siguiente. Bueno, todo eso lo hizo Gemini. Yo le hice las peticiones, yo le pedí que lo hiciera y Gemini se encargó de hacerme toda esa documentación. Esa documentación toda la elaboró Gemini. Me ayudó a elaborar todo lo que dieron. Procedimientos, programas, lecciones, programas de capacitación, etcétera, etcétera. Todo eso lo puede hacer, podemos usar a Gemini para hacer ese tipo de cosas. Bueno, ahora déjenme, los voy a invitar a un ejercicio de aclaración de conceptos. Hay muchas palabras, mucha terminología, inteligencia artificial, aprendizaje profundo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tienen un lugar. La inteligencia artificial es, digamos, como la física. Y dentro de la disciplina de la inteligencia artificial está lo que llamamos el aprendizaje automático. Así que la inteligencia artificial es un campo de estudio completo y el aprendizaje automático es como la termodinámica, es a la física, ¿ok? Entonces, el aprendizaje automático contiene al aprendizaje profundo, ¿ok? Más abajo en ese nivel de clasificación localizamos al aprendizaje profundo, es un subconjunto del aprendizaje automático. Los modelos de aprendizaje profundo se pueden desglosar entre modelos discriminativos y modelos generativos. ¿Okay? Los modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje o modelos de lenguaje de gran tamaño, se incluyen dentro del aprendizaje profundo. ¿Okay? Son esos tres componentes. En la intersección entre los modelos de lenguaje de gran tamaño y la inteligencia artificial generativa, están la mayoría de las soluciones que son tan populares como ChatGPT y Gemini. ¿Okay? Es un subconjunto ahí, se une los modelos de lenguaje de gran tamaño y se une con la inteligencia generativa, la inteligencia artificial generativa, y ahí tenemos a ChatGPT, a Gemini, a todas esas cosas que de las que vimos todos los días. Vamos a la siguiente, por favor. El aprendizaje automático es en realidad un programa, y este programa usa datos de entrada para entrenar un modelo. Este modelo es entrenado y una vez que es entrenado es capaz de hacer predicciones basados en datos que nunca ha visto. ¿Ok? Podemos, por ejemplo, entrenar un modelo con datos del comportamiento de las ventas de un producto específico y usar ese mismo modelo para predecir las ventas de un producto similar, pero distinto, digamos, de otra marca. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor.
El aprendizaje automático puede ser supervisado o no supervisado. Se dice que el aprendizaje automático es supervisado cuando los datos que utiliza están etiquetados. Y se dice que el aprendizaje automático no es no supervisado cuando emplea datos que no están etiquetados. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de los alumnos, son datos no etiquetados. Si hablamos de los alumnos de primero, los alumnos de segundo, los alumnos de tercero, ya serían datos etiquetados. ¿Ok? El aprendizaje profundo es solamente un tipo de aprendizaje automático, pero la diferencia es que utiliza redes neuronales artificiales. Para no meterme en rollos, solamente les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un banco puede usar modelos de aprendizaje profundo para detectar fraude, ¿ok? Utiliza las redes neuronales. Este banco, supongamos, como la mayoría de los bancos, no puede revisar el 100% de sus transacciones porque es imposible, porque es incosteable, no puede hacer una revisión para determinar si son o no fraudulentas. Se conforma con revisar tal vez el 5% porque es para lo que le alcanza el presupuesto, ¿no? Bueno, la magia comienza cuando la inteligencia artificial utiliza ese 5% de revisiones, entiende las características de lo que es un fraude y revisa de manera automatizada el 95% restante, haciendo predicciones sobre las características del 5% observado. Eso obviamente ahorra mucho dinero y genera mucha eficacia y eficiencia. El aprendizaje profundo se puede dividir en dos tipos, modelos discriminativos y modelos generativos. Los discriminativos aprenden la relación entre las etiquetas y tienen la capacidad de clasificar los datos. Por ejemplo, tienen la capacidad de discriminar entre fraude o no fraude, ¿no? Y finalmente llegamos a lo que la mayoría conocemos, la inteligencia artificial generativa, que es lo que hicimos ahorita. Hacer que una entidad de inteligencia artificial genere cosas, ¿no? Dé lugar a cosas que no existían, como la oración de San Morphy o la imagen de San Morphy, no existían antes de que ellos se las pidieran, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial generativa, los modelos generativos aprenden de patrones en los datos de entrenamiento. Tal vez tenga mucho que ver la forma en que yo interactúo con estos agentes de inteligencia que conocen algunas cosas, yo he subido documentos, he estado interactuando, y tal vez eso haga que la inteligencia actúe de esa manera, de la manera que vimos. Tal vez otra persona pone la misma petición y los resultados no van a ser iguales, ¿no? Entonces, para saber si una inteligencia artificial es o no generativa, simplemente vamos a tomar en cuenta una cosa. Si lo que nos está respondiendo es un número, es una categoría o clasificación o es una probabilidad, esa inteligencia artificial es no generativa. En cambio, si nos está respondiendo con un texto en lenguaje natural, con una imagen o con una pieza de audio o de video, entonces podemos decir que sí es inteligencia artificial generativa. Vamos a la siguiente, por favor. Los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje, son un subconjunto del aprendizaje profundo. Los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje, han sido entrenados previamente con un conjunto muy grande de datos, ¿no? Y luego estos modelos se ajustan para propósitos específicos. Voy a hacer una analogía, ¿eh? Por ejemplo, para que ustedes puedan convivir con un perro, con una mascota en su casa, pues deben entrenarlo por lo menos en obediencia, ¿ok? Y luego, si ustedes quisieran que ese perro fuera guía, además de la obediencia, deberían entrenarlo en guía, o sea, ser un perro guía, debería recibir un entrenamiento adicional. Los modelos de lenguaje grandes son entrenados para resolver problemas normales como problemas de lenguaje común, como la clasificación de textos, la respuesta a preguntas,
el resumen de documentos, la generación de textos, y después son ajustados para temas específicos, para temas del mundo real. Como ustedes vieron, subí yo algunos documentos y las respuestas que yo podía esperar de ese agente de inteligencia al que yo entrené con los documentos que subí, tenían que ver con los documentos que subí. ¿Okay? Entonces lo volví especializado al entrenar. Un ejemplo, ¿no? Un hospital, un gran hospital, ¿no? Utiliza un modelo de estos, un modelo LMN, y ha sido previamente entrenado por una empresa de tecnología que invirtió dinero para entrenar ese modelo de inteligencia artificial. Pero entonces una empresa pequeña, una vez que ya ha sido entrenado en una empresa grandota, puede usar ese modelo para sus propios propósitos y tener predicciones certeras, sobre todo, imagínense en un hospital, poder predecir los resultados de un diagnóstico, etcétera, etcétera. Vamos a la que sigue, por favor. Los tipos de modelos con los que estamos habituados a trabajar son modelos, por ejemplo, que son de texto a texto. ¿Ok? Yo les mando un mensaje de texto y me regresan texto. Eso hace ChatGPT y Gemini. Otro tipo de modelo muy común son los que son de texto a imagen, como Bing, que le mandé un texto y me mandó la imagen de San Morphy. Los modelos de texto a video, no hicimos ningún ejemplo de eso, pero es muy sencillo. Hay modelos que ustedes escriben lo que quieren que salga en el video y les entrega una secuencia de video. Los modelos de texto a 3D, existen modelos que se utilizan para crear elementos, sobre todo para los juegos, para la industria de los juegos. Y hay un modelo muy interesante que son los modelos de texto a tareas. O sea, yo le entrego un texto y el agente de inteligencia ejecuta una tarea. Les voy a poner un ejemplo. En este ejemplo, en este video que van a ver, lo que hicimos fue pedirle a un modelo de inteligencia artificial que me desarrollara una app para mi celular, que desarrollara una app para mi celular y que esa app representara una matriz de riesgo. Entonces, simplemente elaboré así mi petición, la van a ver ahora, y van a ver cómo la inteligencia artificial escribe el código. Y con el código que me entrega la inteligencia artificial, yo puedo obtener una app y hacerla funcionar en mi teléfono. Vamos a ver el videito. Ahí le estoy pidiendo que me elabore la app y me entrega código. Ahí está el código que necesito para hacer funcionar esa app. Yo le entregué un texto y ella hace una tarea por mí. ¿Okay? Yo tomo ese texto, lo paso a un intérprete y el intérprete me permite hacer funcionar la app. ¿Ok? Ahora, esa app, yo ahí me di cuenta que yo cometí un error, no le puse etiquetas a las columnas ni a las líneas. Entonces le digo que me ayude a hacer la corrección y me vuelve a entregar el texto, digo, el código corregido. Paso el código, sustituyo el código anterior por el nuevo código y entonces ya me le pone las etiquetas a los encabezados, ¿ya vieron? Las etiquetas que me habían hecho falta. Entonces, ahora voy a verificar su funcionamiento. Lo voy a subir a un sitio dentro de Internet que me permite verlo como una página de Internet. ¿Okay? Todo ese código, ahí está, lo voy copiando, lo pongo en unos archivos, ¿ok? Y ahí verifico que el código funciona, ¿ok?
Ahí hice una corrección. Ok. Son una serie de cosas. Ahí ya estoy. Voy a subir mi código a un sitio de internet y ahora voy a ver que funciona, voy a probar que funciona en la internet antes de pasarlo a mi teléfono. Y ahí está funcionando. Y ahora sí, pues ya lo que me toca es hacer un montón de cosas ahí, bueno, no un montón, son en realidad cosas muy simples. Pasarle la dirección de esa página donde puse mi prueba a un convertidor y ese convertidor me va a generar el código para pasarlo a mi teléfono. ¿Okay? Entonces ahí esto le pongo un icono muy bonito de colorcitos. ¿Okay? Ahí me está creando la aplicación. Voy a descargar la aplicación. Naturalmente gratis, ¿verdad? Le pido que me descargue la aplicación. Ya me la descargó. Tomo la aplicación, la pongo donde debo ponerla. Okay, la subo a la nube para poderla consultar en mi teléfono. Ahí estaba yo en mi computadora, ahora la voy a subir a la nube para que poderla consultar en mi teléfono. Okay, ahí está subida a la nube. Listo. Ya está en la nube. Ahora entro a mi teléfono, abro el archivo que estaba en la nube, lo instalo. Y ya está instalada la app en mi teléfono. Ok. Bueno, pues como pueden ver, este último fue un ejemplo del uso de la inteligencia artificial en lo que llamamos text to task. ¿Ok? Le damos un texto y hacemos que la inteligencia artificial ejecute una tarea. Voy a detenerlo. Muy bien. Eh, Hasta aquí la charla. Yo espero que esta breve charla por lo menos les haya despertado preguntas acerca de la inteligencia artificial y que les provoque un acercamiento a las amplias oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Como pueden ver, pudimos explorar text to text, ¿ok? Nos pusimos a charlar por texto y terminó escribiéndonos la oración de San Murphy, mostró sensibilidad, creatividad, etcétera. Nos pusimos a pedirle una imagen y nos construyó una imagen del santo con una simple descripción en texto. Luego nos metimos a ver cómo nos podía ayudar en la gestión y nos permitió producir todos los documentos básicos para la gestión, ¿no? El estudio del contexto, los programas de capacitación, el programa de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y al final, pues lo que ustedes vieron, una aplicación text to task que nos permite hacer sin saber programar, porque no necesitan saber programar, no necesitan conocer el código, simplemente pedírselo a ChatGPT, pueden hacer una app que responda a sus necesidades. Mis queridos amigos, pues yo espero que esto les haya sido de utilidad y estoy aquí a sus órdenes. Fermín, muchísimas gracias por la brillante exposición que nos acabas de dar recorriendo pues desde dónde son los orígenes de la inteligencia artificial y cómo ha evolucionado
Eh, Efectivamente, yo viví la época de las tarjetas y de los monstruos, y que pues me tocó pasar por todas esas etapas hasta el presente. Una suerte el haber vivido esto. Y quisiera invitar a los presentes que si tuvieran alguna pregunta, por favor lo hagan. O sea, eh, pueden hacerlo a través del chat, o ahorita eh, o pueden hablar, por favor, ahorita, y nomás respetamos a la persona que esté hablando. Adelante, son bienvenidas las preguntas que haya. Yo tengo una pregunta para el expositor Fermín. Ujú. Comentaba él que es muy probable, ¿no? Hablábamos de las carreras que puedan desaparecer, ¿no? Las profesiones que puedan desaparecer porque la AI pueda suplir estos trabajos, ¿no? Entonces él daba el dato del 90% de los vendedores, es 90% probable que los vendedores de seguros en un futuro ya no sean necesarios y que su trabajo pueda ser reemplazado por un algoritmo. Aquí mi duda sería si el Fermín conoce el porcentaje de probabilidad de que los artistas se queden sin empleo en un futuro, porque los artistas manejan la creatividad, las ideas, las disciplinas, la cultura, ¿no? O sea, un artista se encarga de preservar la cultura históricamente, ¿no? A través de no un libro, no el internet, sino en algo tangible en esta realidad. Claro. Fíjate, bueno, David Kopp, el que escribió el algoritmo que escribe música, él es músico, es profesor de música. O sea, la inteligencia artificial para generar buenos resultados, pues debe estar en manos de un experto, ¿no? Si yo me pusiera a querer hacer un algoritmo inteligente, creador de música, no lo lograría, no creo lograrlo. Bueno, tal vez sí, pero tendría que tardar muchos años en aprender primero música. Entonces yo creo que esa es una de las ventajas. Los buenos, los que se apliquen en su profesión, que tengan una gran experiencia, serán capaces de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta y nunca la podrán ver como una amenaza, sino simplemente como un complemento de lo que ellos muy bien saben hacer. ¿Ok? Entonces, no tengo duda, los seres humanos, como seres humanos, encontraremos chamba. Ya no hay chamba de esclavos, ¿no? Ya no hay, ya no hay chamba, Claro. o casi no, ¿no? Voy a decir casi no. Ya no hay chamba de esclavos, de eso ya no hay chamba. Pero eso fue por la evolución nuestra, la evolución social. Y esto va a tener necesariamente un impacto social muy fuerte. Cierto, desaparecerán muchos empleos, pero se crearán muchos otros. Y también cierto, esos que se creen serán más demandantes del poder intelectual de los seres humanos y menos demandantes de la fuerza física o menos dependientes de la fuerza física de los seres humanos. Se nos demandará más inteligencia probablemente, se nos demandará menos, digamos, esfuerzo repetitivo, ya no habrá tantas tareas repetitivas. No lo sé, pero tal vez ustedes fueron testigos, Sergio, seguramente sí. Los contadores tenían sus calculadoras todo el día por un lado y era un traca-traca el departamento de contabilidad con sus calculadoras al lado, que era imposible no sentir, lo voy a decir, perdónenme, no sentir de alguna manera compasión por el trabajo repetitivo que estaban haciendo. Esas tareas que eran repetitivas ya se acabaron. Hoy los contadores aprenden a usar software de contabilidad y hacen muy bien su trabajo, pero ellos siguen siendo indispensables. ¿Okay? No sé si respondí tu pregunta, perdón. Muchísimas gracias, lo respondiste muy bien y justamente viene a mi mente este ejemplo de cuando Gutenberg inventó la imprenta, pues el primer oficio que desapareció fueron los escribanos, ¿no? Las personas encargadas de escribir los libros, porque ya había una máquina que escribía libros, ¿no? Y que esta máquina ayudó a preservar la cultura hasta el día de hoy a través de sus libros, que ahora está en Google y en, pues,
servidores, ¿no? En la nube. Muchas gracias, Fermín. No, gracias a ti. Fermín, tenemos una pregunta. Nos Sí, piden repetir, por favor, el nombre de la aplicación para generar imágenes mediante texto a inteligencia artificial. hay muchas, pero digamos que la más popular y gratuita es Bing, es de Microsoft, ¿ok? Es gratuita, B-I-N-G, Bing, ¿no? Hay un comentario de Sí, Dani, el riesgo de no aprender a usar estas herramientas de productividad es que las personas tendrán que realizar los trabajos físicos que las inteligencias artificiales no harán. No sé si hay algún comentario al respecto. sería el colmo, pero tampoco es descabellado. Necesitamos a alguien que limpie las máquinas y que las repare. Ahí dice, sí se prevé que el uso de estas herramientas desplazará trabajos administrativos y repetitivos en 85 millones para 2025. Perdón, ¿me podría repetir la Dice, pregunta, Ceci? sí se prevé que el uso de estas herramientas desplazará, perdón, a ver, aquí está, tengo que se movió tantito, Sí, desplazará trabajos administrativos y repetitivos en 85 millones para 2025. sí, sí. Es, el estudio del que yo les hablé hace su pronóstico para el 2033, ¿ok? Fija el hito en 2033 y dice que para 2033 y nos da una tabla de posibilidades, ¿no? Para distintos empleos, para muchos, digamos, muy cotidianos y muchos muy relevantes. La cantidad de personas que van a ser desplazadas es enorme. Yo quiero que recuerden que hace muchos años, por los 60, cambiaron las cosas. El número de empleados que trabajaban en trabajos físicos era antes de esa fecha, antes de los 60, era siempre mayor que de las personas que hacían trabajo intelectual. Y justo por los 60 empezó a cambiar esa condición. Empezó a haber en las empresas más empleados que hacen trabajo mental y menos empleados que hacen trabajo físico. Naturalmente, con esta nueva herramienta, eso se va a acelerar. ¿Okay? Se va a acelerar mucho. La robótica va a contribuir mucho. Vamos a ver, si hoy vemos panaderías automatizadas, pronto veremos panaderías robóticas. Y ojalá los robots recuperen el sentido tradicional del pan y no tenga yo que comer pan de bolsita ya, por favor. El pan tradicional es muy sabroso, ¿no? Ojalá los robots puedan recuperar esa tradición. No sé si quien preguntó nos quiere decir si respondí a su pregunta, si la entendí. Yo creo que sí, porque está dando las gracias por todo la excelente presentación y pues hay mucho agradecimiento por la presentación, Fermín, de Adriana Guadalupe, de Jaime Montoya, eh, en fin, hay de todos, o sea, hay muchas personas que están agradeciendo. Fermín, de Ramón Meléndez, gracias por la excelente presentación. Eh, son pues cosas muy positivas que, pues ahora sí que sí, no necesito ser muy inteligente para saber que las presentaciones de Fermín Crisóstomo pues son excelentes porque ya lo conocemos a través de los años. Y hay otra felicitación de Roberto Montero y hay una pregunta de Pepe Rodarte que dice, se habla mucho sobre casos de extorsión con audios generados con inteligencia artificial. ¿Realmente qué tan difícil es hacer esto?
Es muy simple, es muy fácil hacerlo. Y es gratuito además. Existen herramientas en las que tú puedes entrar, por ejemplo, puedes descargar el audio de un video de YouTube, de un discurso de Donald Trump. Lo descargas de YouTube, ¿no? Le extraes el audio. Hay software gratuito para hacer eso. Con ese audio entras a una herramienta de inteligencia artificial y entrenas a esa herramienta de inteligencia artificial para que aprenda a hablar como Donald Trump, con la entonación, con el timbre, etcétera, etcétera. Y entonces ya después tú escribes el texto que quieras que se escuche y esa herramienta va a leer el texto con la voz y la entonación de Donald Trump. Eso es muy fácil de hacer, no, no lleva mucho tiempo. Antes teníamos el problema que nos pedía, no sé, un video de 1 hora o 25 videos de 5 minutos. Ahora con un video de 10, 12 minutos es suficiente para entrenar a una de esas. Don Pepe Rodarte, ya tienes tu respuesta. Y por ahí Germán Orozco está dando las gracias, Fermín. Pues comenta que habrá que hacer uso de esas herramientas para potenciar nuestras actividades. Ya. Veo a Javier por ahí, Javier Fernández. Un abrazo, Javier. Sí, sí, hay ahora sí que también Luis Camarena, muchas gracias. Adriana Guadalupe Anaya, Odette Ramírez, Dani, Porfirio González, etcétera. Bueno, a ver, por ahí veo que hay unos mensajes nuevos. Ok, hay mensajes nuevos. De Valentín Gutiérrez, cómo protegernos al usar herramientas de inteligencia artificial sin riesgo de infectar nuestra PC. Ok. Ahí, bueno, si ustedes acuden a los productos de inteligencia artificial, digamos, seguros, a los que tienen las empresas más serias, no van a tener gran riesgo, ¿ok? No va a haber un gran riesgo. No obstante, pues los que trabajamos en esto sabemos lo que significa el riesgo. No existe el riesgo cero, ¿ok? Está por ahí desde la gente que sin intención nos causa daño, hasta la gente que no para hasta causarnos daño. Y eso está presente en el mundo virtual, está presente en el mundo real. Y las mismas precauciones, es más, si ustedes leen las precauciones que se nos piden para vivir en el día a día en nuestro vecindario y revisen las precauciones que se nos recomiendan para vivir en la Internet y más ahora con la inteligencia artificial, son prácticamente las mismas. No reveles información. En mi caso, yo soy, como ustedes saben, soy auditor y una de las máximas del auditor es que nunca respondas nada que no te preguntan. O sea, no tienes por qué estar revelando información, ¿no? Si nadie te está preguntando, pues ¿para qué respondes, no? ¿Para qué provees de información? Tú no sabes qué va a pasar con tu información. Entonces debemos ser muy cuidadosos. Hay normas, hay reglas. No sé, tal vez en alguna otra ocasión hablemos sobre la ética y sobre los cuidados que hay que tener en materia del uso de la inteligencia artificial, pero es un tema tan interesante. Solamente les voy a dar un título, ¿no? Alguien escribió por ahí un libro que se llama Out of Control, ¿no? Este libro habla de que las cosas se nos pueden salir de control, se nos pueden escapar de las manos, de que la inteligencia artificial es una ola muy poderosa y que a muchos les puede arrasar. Pero al final, este libro, te doy luego el nombre del libro, no lo recuerdo ahorita, Sergio, para que lo compartas, porque está gratuito en internet, además lo pueden descargar. En el último capítulo se llama Las 9 leyes de Dios. Es un capítulo el título es sugerentísimo, ¿no? Entonces este capítulo nos dice
¿Cuáles son las 9 cosas que una persona debe hacer para obtener algo de la nada? O sea, de donde no había inteligencia artificial, ¿qué tuvimos que hacer para que la hubiera? Y hay 9 cosas, esos 9 puntos, no se los voy a decir, a través tuyo les voy a compartir el libro para que por favor lo lean. Es muy interesante, es gratuito, está descargable y seguramente les va a gustar mucho. Y además, no se preocupen, está en inglés, pero si lo descargan y lo pasan por el agente de Google, el Notebook LM, ¿ok? Recuerden ustedes que pueden subirlo y pedirle un resumen, y ese resumen se los va a dar en español, ¿ok? Entonces, pueden comenzar por ahí con su trabajo en la inteligencia artificial, ¿ok? Y pues estamos aquí para apoyarlos, cualquier cosa, ¿ok? Si quisieran ustedes, nuestro sitio es un sitio en Moodle, ¿ok? Y ahí tenemos cursos, incluso cursos que tienen que ver con inteligencia artificial, ¿ok? A través tuyo, claro, Sergio. Bien, pues si no hay más preguntas, pues muy agradecidos todos con tu brillante exposición que nos muestra el camino que hay que seguir y que sí está a nuestro alcance. Y nuevamente, ahora sí que algo que me quedó claro es que en el dar está, ¿cómo está? En lo que aportemos, en lo que demos, es lo que vamos a obtener de la inteligencia artificial. O sea, depende de lo que le estemos alimentando, pues es lo que vamos a obtener. Entonces, entre mejores cosas queramos obtener, entonces es muy importante dominar realmente lo que uno quiere para obtener, para enseñar a la máquina, a los algoritmos a hacer lo que nosotros queremos. Pues, Fermín, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado, por haber compartido tus conocimientos y definitivamente siempre estará abierta esta tu casa para compartir tus conocimientos. Muchísimas gracias y esperamos pronto verte nuevamente con nosotros. Un gusto y pues desearte las bendiciones del Señor para ti y tus seres queridos. Muchas gracias por todo.